Leucipo ocupa un lugar singular dentro de la filosofía presocrática, pues su figura marca el surgimiento del atomismo y al mismo tiempo uno de los intentos más decisivos por resolver la crisis metafísica abierta por la oposición entre el devenir heraclíteo y el ser inmóvil de Parménides. Aunque su existencia histórica ha sido discutida por algunos autores antiguos, la tradición filosófica lo reconoce como maestro de Demócrito y fundador del atomismo clásico. Los datos biográficos sobre Leucipo son escasos e inciertos. Se lo sitúa generalmente en el siglo V a.C., posiblemente originario de Mileto o de Abdera, ciudades vinculadas al desarrollo intelectual jonio. Esta falta de información refleja una característica común del periodo presocrático. Lo importante no es la individualidad biográfica del autor, sino el sistema de ideas que inaugura. En este sentido, la relevancia de Leucipo reside menos en su vida personal que en la transformación filosófica que introduce. El atomismo no surge como una simple teoría física sobre la composición de la materia, sino como una respuesta metafísica rigurosa al problema planteado por la escuela eleática. Parménides había demostrado que el ser no puede surgir del no ser ni desaparecer en él, negando así la posibilidad del cambio real. Sin embargo, la experiencia cotidiana muestra movimiento y multiplicidad. El desafío consistía entonces en explicar el cambio sin contradecir la exigencia lógica parmenidia. Leucipo formula una solución innovadora: admitir la existencia simultánea del ser y el vacío. El ser está constituido por partículas indivisibles, los átomos, mientras que el vacío permite su movimiento. Esta tesis introduce una ruptura fundamental con el eleatismo, pues Parménides había rechazado el vacío al identificarlo con el no ser. Leucipo redefine el problema al considerar que el vacío, aunque no sea un ser pleno, debe admitirse como condición necesaria del movimiento. Los átomos poseen unas características bastante precisas, a saber, resultan indivisibles y en ese sentido no se les puede dividir, sino que resultan más bien partículas simples y sin partes extras. Del mismo modo, también resultan inmutables y por esta razón permanecerían cualitativamente idénticos a lo largo de toda la eternidad, otra característica que también vendrían a tener propiamente los átomos. Y claro, en este sentido nos venimos a dar cuenta de que la tesis que maneja Leucipo en gran medida viene a resultar de un intento de síntesis entre la doctrina de Heráclito del cambio y por ende lo observable que podemos ver sobre el devenir, y por otro lado asociarlo o intentar coordinarlo con las doctrinas de Parménides con respecto a la identidad del ser y a todos sus argumentos bastante abstractos y formalistas. Sin embargo, también cabe aclarar que estos átomos que define Leucipo tienen sus diferencias cualitativas, por ejemplo, en tamaño, en figura, etc. Y es por estas razones por las cuales se vendría a explicar, según el sistema de Leucipo, el cambio observable, por el hecho de que ya no vendría a entenderse que las cosas pueden nacer o perecer de forma absoluta, sino que hay una eternidad con respecto a estos átomos que permanecen inmutables durante toda la eternidad. Y claro, los cambios vendrían a darse por reorganizaciones, reconfiguraciones de estos átomos que una vez que son reubicados, que son reordenados, claro, vendrían a provocar estos cambios que pueden observarse a nivel empírico sensible. Sin embargo, por el hecho de que el propio Leucipo define a los átomos como entidades inmutables y con una identidad en sí misma,
en sí mismos, claro, en este sentido ya no cabe entonces afirmar que los átomos son simplemente el cambio y ya está, sino que los átomos mantienen una cierta inmutabilidad, mantienen una continuidad, que es justo ese rasgo parmenídeo que le fue heredado a Leucipo y que él decidió no preservar antes que destruir y anular. Y es por esta la razón por la cual podemos, ya digo, haciendo hincapié nuevamente en que Leucipo viene a ser el resultado de una confluencia entre la dialéctica propia de las tesis de Parménides y las tesis de Heráclito. El atomismo constituye una síntesis dialéctica entre Heráclito y Parménides. Del primero conserva la realidad del movimiento, del segundo la permanencia ontológica. El cambio deja de ser contradictorio porque afecta únicamente a las combinaciones externas, no a la naturaleza interna de los átomos. Otro aspecto fundamental de la concepción de Leucipo es el determinismo. Es a este filósofo al que se le atribuye la afirmación de que nada ocurre por azar, sino por necesidad. El movimiento de los átomos responde a leyes necesarias derivadas de su propia naturaleza. El cosmos ya no depende de voluntades divinas ni de finalidades externas. Funciona según relaciones mecánicas inevitables. Esta idea representa un paso decisivo hacia una explicación racional completamente naturalista del universo. El conocimiento humano también viene a ser definido dentro de este marco conceptual, a saber, las cualidades sensibles de las cosas, por ejemplo el olor, el sonido, el color, claro, no son cualidades propias de los átomos como tal, sino que surgen de una relación entre esos átomos y nuestras facultades sensibles. Por esta razón, los átomos como tal no vendrían a tener estas cualidades, sino que somos nosotros con nuestras facultades sensibles los que provocamos que parezca que los átomos tienen esas cualidades, cuando en verdad la verdadera esencia de los átomos resulta invisible e imposible de ser alcanzada a través de los sentidos. Y es entonces que debemos acudir a un cierto marco racional a través del cual podamos conocer esta realidad incognoscible e invisible. Pero claro, nuevamente ahí nos damos cuenta entonces de que inclusive dentro del sistema de Leucipo viene a darse esta división filosófica que va a ser muy preponderante siglos después, que va a ser esta división entre lo racional y lo sensitivo. Y claro, esta división, ya decimos, se la viene trabajando desde Heráclito, desde Parménides, hasta ahora Leucipo, que cada vez se van de algún modo solidificando más aún de estas tesis y van ofreciendo conclusiones mucho más fructíferas. El atomismo introduce una concepción pluralista del ser. Mientras que en etapas anteriores nos hemos encontrado con posturas con respecto a la realidad que son bastante monistas, por ejemplo el monismo del ser, el monismo del ser absoluto, planteado por Parménides, claro, nos venimos a encontrar con una postura excesivamente formalista, excesivamente abstracta, que inclusive niega la realidad del movimiento y del cambio, y por otro lado, tenemos el monismo materialista, que ya lo explicamos en Tales de Mileto, en su reduccionismo de la totalidad, de la pluralidad a una unidad que viene a ser el agua. Claro, todas estas posturas que resultan bastante monistas vienen a ser alteradas hacia una postura pluralista por el sistema de Leucipo. Y resulta muy importante porque nos encontramos ahí con que la realidad está compuesta de una multiplicidad de entidades infinitas, pero que sin embargo cada una de ellas tiene una determinada permanencia en el ser, que es lo que una determinada permanencia en el infinito, que es lo que permite justamente que no se destruya su inteligibilidad. Es decir, la capacidad de poder conocer el universo no se anula por el hecho de considerar que hay una multiplicidad infinita de partes que constituyen a esta realidad,
sino que porque precisamente se está atribuyendo que aunque sean infinitas estas múltiples partes del universo, claro, no por el hecho de ser infinitas cuantitativamente, vamos a decir que tienen muchas diferencias cualitativamente o que tienen infinitas diferencias cualitativamente. Eso ya no sería así, porque cualitativamente nos damos cuenta de que tienen unas propiedades muy fijas y que no cambian, son propiedades inmutables. Es decir, los átomos mantienen unas cualidades que no cambian, que no se alteran nunca. Y en ese sentido, claro, podemos afirmar entonces que se pueden conocer estos principios universales comunes de los átomos. Se los puede conocer, obviamente a través de la racionalidad, pero de que se los puede conocer, y a través del propio sistema de Leucipo. Entonces es importante destacar este sistema porque justamente nos da una nueva fundamentación para poder explicar la multiplicidad del universo sin recaer, ya decimos, en el monismo materialista de Tales de Mileto o en un monismo del ser propio de los eleatas. La importancia histórica de Leucipo radica en haber abierto una nueva vía para la metafísica griega. Su sistema permite pensar simultáneamente la estabilidad ontológica y el cambio físico, evitando tanto el devenir absoluto de Heráclito como la inmovilidad radical de Parménides. Por ello, el atomismo puede entenderse como uno de los primeros intentos de reconciliar razón y experiencia dentro de un marco coherente. Leucipo no fue simplemente un precursor de la ciencia materialista, sino un filósofo que transformó profundamente la metafísica presocrática. Al introducir los átomos y el vacío, ofreció una solución conceptual al problema central del ser y el cambio, mostrando que la realidad puede ser, simultáneamente, permanente en sus fundamentos y dinámica en sus manifestaciones. Su pensamiento representa un momento decisivo en la evolución del racionalismo griego y prepara el camino para desarrollos posteriores tanto en la filosofía como en la ciencia natural. Demócrito de Abdera, uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad, vivió aproximadamente entre los siglos V y IV a.C. y es reconocido como el principal desarrollador del atomismo iniciado por Leucipo. Nació en la ciudad de Abdera, en la región de Tracia, un importante centro cultural del mundo griego. Las fuentes antiguas lo presentan como un pensador extraordinariamente erudito, famoso por sus extensos viajes por Egipto, Persia y posiblemente otras regiones del Oriente, donde habría adquirido conocimientos matemáticos y científicos. A diferencia de otros filósofos presocráticos cuya obra se conserva solo en fragmentos escasos, Demócrito fue autor de numerosos escritos que abarcaban temas muy diversos: física, cosmología, matemática, ética, teoría del conocimiento e incluso reflexiones sobre la cultura y la vida humana. Aunque la mayor parte de estos textos se ha perdido, los testimonios antiguos muestran que su pensamiento poseía un carácter sistemático y enciclopédico. La tradición lo recuerda además como el filósofo que ríe, en contraste con la imagen melancólica atribuida a Heráclito, símbolo de su actitud crítica frente a las preocupaciones humanas consideradas superficiales. Demócrito no debe entenderse únicamente como un precursor de la ciencia moderna, sino como el pensador que consolida una solución metafísica al problema central heredado de la filosofía presocrática: la oposición entre el ser inmóvil de Parménides y el devenir constante defendido por Heráclito. El núcleo de su concepción filosófica es la teoría atomista. Según Demócrito, toda la realidad está compuesta por átomos y vacío. Los átomos constituyen el verdadero ser. Son eternos, indivisibles, inmutables y cualitativamente idénticos en su naturaleza. No nacen ni perecen, lo que conserva la exigencia eleática de que el ser no puede surgir del no ser,
El vacío, por su parte, permite el movimiento y la separación entre los átomos, haciendo posible la multiplicidad y el cambio. Uno de los rasgos más innovadores dentro de la filosofía de Demócrito viene a ser la consideración que tiene con respecto al cambio como algo que estaría no fundamentado en unas características internas propias de los individuos o de las unidades particulares, sino que muy por el contrario, el cambio vendría a surgir de una reorganización mecánica de los átomos, pero no en tanto que cambia su naturaleza interna particular, sino en tanto que es la reorganización de todas las partes como tal, lo que viene a ofrecer por ende unas nuevas estructuras y cambios evidentes como tal. De este modo, los objetos visibles resultan de una diversidad infinita de combinaciones posibles que pueden darse entre estas unidades fundamentales que cualitativamente no cambian nunca, permanecen eternamente inmutables dentro de sus propias cualidades, manteniendo esa identidad del ser de la que tanto va a hablar el filósofo Parménides. De este modo, el cambio no implica una generación absoluta o una destrucción absoluta como tal, sino más bien, ya decimos, una reorganización mecánica de las partes constitutivas. Nada aparece de la nada ni nada desaparece por completo. Simplemente se modifican las configuraciones materiales. El atomismo de Demócrito viene a resultar un sistema bastante consistente y bastante fuerte en el sentido de que intenta sintetizar tanto la postura del devenir de un Heráclito de la antigüedad que ponía como fundamento de la realidad entera el cambio como tal, y por otro lado de la postura más bien de un Parménides que lo que busca es más bien mantener esta identidad del ser y unas determinadas condiciones inmutables a través de las cuales el conocimiento pueda ser garantizado y verificado. El conflicto entre el ser y el devenir viene a ser resuelto cuando se distinguen entre un nivel de realidad fundamental, que viene a ser aquel de las cualidades inherentes a los átomos y que son inmutables, y por otro lado el aspecto fenoménico, que más bien va religado con la apariencia sensitiva que nosotros tenemos de los objetos. En relación con el conocimiento, Demócrito establece una distinción importante entre conocimiento sensible y conocimiento racional. Los sentidos proporcionan información sobre el mundo aparente, pero las cualidades sensibles como el color o el sabor no existen realmente en los átomos, son efectos producidos por su interacción con nuestros órganos sensibles. La verdadera realidad solo puede comprenderse mediante la razón, que descubre la estructura invisible del mundo. Esta teoría introduce una concepción crítica del conocimiento. Lo que percibimos no coincide plenamente con lo que existe. Según Demócrito, por convención existen el color y el sabor. En realidad, solo hay átomos y vacío. Esta afirmación no implica negar la experiencia, sino reinterpretarla como fenómeno derivado de procesos materiales más profundos. Además de su física, Demócrito desarrolló una reflexión ética significativa. Consideraba que el objetivo de la vida humana es alcanzar la eutimia, un estado de equilibrio y serenidad interior basado en la moderación y el conocimiento racional. La felicidad no depende de riquezas o placeres excesivos, sino de la armonía del alma. Esta dimensión ética muestra que su filosofía no se limitaba a la explicación del cosmos, sino que buscaba orientar la vida humana conforme a la razón. Históricamente, la importancia de Demócrito radica en su capacidad de haber podido conjugar un sistema que simplemente acuda a postulados o a principios demostrables, naturales y en gran medida empíricos,
Y en este sentido, al no tener que acudir a ninguna fuente sobrenatural para poder seguir dando una fundamentación o bien del cambio o bien de la permanencia, claro, en ese sentido consideramos que viene a ser un vestigio realmente importante dentro de lo que va a ser a futuro la construcción de la filosofía socrática. En conclusión, Demócrito aparece como el filósofo que consolida una solución racional al problema fundamental del ser y el cambio. Su teoría de los átomos y el vacío permite comprender la realidad como simultáneamente estable en sus fundamentos y dinámica en sus manifestaciones. Al unir ontología, teoría del conocimiento y ética dentro de un mismo marco racional. Su pensamiento constituye uno de los logros más altos de la filosofía anterior a Platón y prepara justamente el terreno para desarrollos posteriores tanto en la metafísica como en la ciencia.